mis esposas al cruzar la frontera. Si este es el final, déjalo que suceda. Trinan las cadenas del amor cuando digo: os aventuréis, amigos míos. Cada vez que el diablo me pone de rodillas, siento que mi cama es como una parrilla. Te compré en la tienda un vestido bonito, rompí la pecera, salve el pececito. Él dijo tener una... Lunes, 19 horas, empieza Pequeños Elementos. Hoy con un invitado especial, Diego Saboretti, desde Buenos Aires. Vamos a escuchar un tema para introducirnos y después charlamos con Diego, que en algún lugar de Buenos Aires nos debería estar escuchando en este momento. ¿Qué vamos a escuchar ahora? Arrancamos con, en Pequeños Elementos, grandes diseños. Escuchen a Diego Saboretti. ¿Qué será de nuestro lugar si nadie lo ocupa? ¿Y quién se va a encargar de limpiar el aire con lupa? Que de mi manera de andar con vos en la nuca, y que de tu obsesión de pasar la vida aúpa. Vamos a enfrentar laberintos llenos de minotauros. Cara de deseo no tenés, y mi hombría no saca el cordón de un zapato. Días y meses y años y pasos chiquitos subiendo peldaños. Todo parece indicar que en la soledad de ciudad vamos a andar por un tiempo con fiebre y sin panos. La historia pone al final todo en su lugar. En el medio lloramos, pero al fin pasará. No quiero pecar de exceso de fe. Años bajo el agua y sin jamás hacer pie. Igual miro al sol como una obsesión. No importa a qué lado, y cómo el sitio nos va a importar para estar encerrados. Que de nuestra declaración común de principios vamos a temblar al pisar caminos de ripios. Vamos a encontrarnos en fotos con extraños de turno. Vamos a querer regresar y a la cuenta de 3 escapar a Saturno. Un testamento de sueños, vidrieras vacías con grandes diseños. Alguno te estás por comprar como una conducta normal. Yo sigo acá suplicando que vuelva el invierno. La historia pone al final todo en su lugar. En el medio lloramos, pero al fin pasará. No quiero pecar de exceso de fe. Años bajo el agua y sin jamás hacer pie. Igual miro al sol como una obsesión. La historia pone al final todo en su Grandes lugar. diseños del trabajo Andá a laburar de 2011 de Diego Saboretti. En una parte de la canción dice: la historia pone al final todo en su lugar. Se lo podríamos hacer en forma de pregunta a Diego. Hola Diego, ¿cómo estás? ¿Cómo andan? ¿Me escuchan? Te escuchamos fuertemente. A ver.
A ver ahí, vamos a ver. ¿Ahora me escuchan mejor? Ahí te escuchamos mejor. También te vamos a ver. Perfecto, ¿no? Estaba viendo ese registro, qué lindo que pusiste eso. Eso es en la presentación de Flores y Whisky que hicimos en Buenos Aires. Exacto, ahí ya te estamos viendo con muchos Ah, bueno, ok. con muchos- Esa es la presentación de Flores y Whisky en Buenos Aires, que hay un registro que se salvó de YouTube y armamos eso como para que quede en algún lado y ahora lo vuelvo a ver y me parece lindo porque ahí está cantando conmigo Leita Benzazón, que es una amiga, una gran amiga uruguaya. Es uruguaya, productora, cantante. Tengo un disco de ella, un CD. Bueno, si conoces a Lea sabrás. Bueno, es Sí. la que hace las segundas voces ahí en esa versión de Grandes Diseños. Sí. Productora de muchos músicos uruguayos también y representante de muchos músicos uruguayos ella. Claro. ¿Eh? Y bueno, te vuelvo a hacer la pregunta, ¿no? La historia, al final pone todo en su lugar. Bueno, lo que intenta la canción esa, perdón, que tengo el retorno bajo, pero lo que intenta esa canción es, en el medio de las dificultades que tenemos, es sembrar el optimismo, ¿viste? Como una cosa casi terca. El optimismo casi como una actitud de obstinación absoluta, que es esta idea de que tarde o temprano las cosas se acomodan. Yo no digo que sea así, pero bueno, hay como una especie de licencia poética en la cual nos damos el lujo de tener esperanza, ¿no? Y entonces lo que intenta decir la canción es que en el medio de todo ese orden histórico sufrimos y lloramos y nos lamentamos, pero que al final la historia ordena los sucesos y pone a las personas en su lugar. Sinceramente, es una licencia poética, ¿no? No es que esto tenga evidencia empírica de que suceda. Está muy bien. Me hiciste recordar la semana pasada, hablamos con Juan Carlos Muñiz, que es cantautor de acá de Venado Tuerto, recado en Buenos Aires, y justo uno de los temas que pasamos en el vivo es un tema de él que se llama Soñar no cuesta nada, y él cuando cuenta la anécdota dice, la escribí casi con una valija yéndome del país en diciembre de 2001 y justo me apareció un trabajo, me quedé, cambió la historia, y era una canción sumamente optimista en cuanto a cambios dentro del país. Bueno, ahí están las metáforas y está el poeta que escribe y que presenta sus canciones, ¿no? Lo que pasa es que si bien la realidad muchas veces está construida también por el entorno al que pertenecemos, entonces no es la misma realidad ni el mismo dejo de esperanza ni el mismo dejo de fatalismo que puede tener una persona con determinado estándar de vida, tipo de vida, culturización, etcétera, etcétera, a otra, distinta. Entonces, por ahí se torna injusto hablar de justicia o de justicia poética o hablar en general de reacomodamiento y de esperanza cuando desde otro foco puede ser algo prácticamente fantasioso. Bueno, las canciones tienen esa libertad y esas licencias que nos podemos dar de jugar con la realidad y llevarla caprichosamente al espacio donde nos queda cómodo para esa eventualidad o en este caso para esa canción determinada, ¿no? Siempre arrancamos preguntando a nuestros invitados, además de agradecerles por este tiempo que comparten con nosotros, sobre sus historias personales. Antes de las historias de las canciones, es el recorrido de cada uno. Yo acá en tu biografía, autorizada porque está en tu página, leo que dice, compositor argentino, de esos cuyas canciones y su voz entran en tu vida para siempre. No toca el piano ni la guitarra, es músico, es artista. Toca y canta casi siempre de ojos cerrados y difícilmente escapes a su velocidad e ingenio mental y verbal. Hoy estoy condenado a esa situación. Contanos de Diego Saboretti allá por el año X en Bahía Blanca, en una infancia musical, no musical. Bueno, primero decir que esas palabras que son Está hecha por vos. tomadas de mi sitio web están escritas de vuelta por una gran amiga que es Lea Benzazón, Bien. con la que hicimos algunas giras y somos muy amigos. Entonces yo tomé su gacetilla de prensa que ella había dispersado entre los amigos uruguayos y qué sé yo, y dije, bueno, lo voy a poner como reseña, sobre todo porque es una forma cómoda de hablar de uno que es a través de los amigos, que siempre son muy afectuosos, como en este caso Lea. Mi infancia es extremadamente privilegiada. Yo vengo de una clase media
estándar en Bahía Blanca y en la cual siempre tuve acceso a la música a través de un piano que reinaba el comedor de mi casa. Mi casa era una casa de una familia típica de clase media que tenía a la mujer de los 70, a la hija estudiando piano y al hijo estudiando inglés, aquellos caprichos culturales, ¿no? Ujú. Y a mi hermana mayor le habían regalado un piano mis padres, considerando que sería muy importante que toque el piano. Y bueno, mi hermana, si bien se recibió de profesora de teoría y solfeo, mi hermana mayor, eh, yo la vi tocar en mi vida una vez, no mucho, pero sí heredé el piano y cierta bibliografía clave para conocer el lenguaje musical. Entonces, siempre de niño me pasaba las horas de mi niñez tocando el piano, que muchas veces estuvo muy desafinado, después alguna vez lo afinamos, pero supongo que lo afinaron para no tener que soportarme encima la falta de pericia con el instrumento, además el estado calamitoso del instrumento. Entonces, para no tener que sufrir doble condena, lo han afinado cuando yo era chico. Y si bien, te repito, mi hermana no tocaba, cuando yo me llevo muchos años con ella y cuando me llegó el piano, yo no recuerdo, alguna vez la recuerdo haber tocado, la recuerdo oír tocar algo, pero muy vago, pero sí me dejó la bibliografía y me dejó el piano. Entonces, ese fue un elemento lúdico que me cambió la vida, porque me la cambió, no, me la mejoró, me dio un destino. No sé si, Bien. sí, me dio un motor y un lugar a donde llegar, que es el instrumento, ¿no? Me hiciste acordar porque cuando estuvo el año pasado en otro de nuestro programa, en Tres Corazonadas, Adriana Bonicio citaba una frase que había leído en una casa que decía, afino pianos a domicilio. Claro, era imposible no hacerlo así, ¿no? Bueno, me hiciste recordar con esto de tener la necesidad de afinar el piano para tocar. ¿Y qué escuchaban en tu casa? ¿O qué escuchabas vos en esa época? Bueno, mirá, la ¿Qué te música en mi casa gustaba? siempre fue importante. Mi padre nos llevaba a mí, sobre todo a mí personalmente, a comprar discos a una disquería, que lo puedo decir, que se llamaba la disquería de Bartolo, Wow, que era como una avenida de Bahía Blanca donde había muchas disquerías juntas, pero sobre todo tengo los recuerdos de esa disquería de Bartolo, que estaba con su flauta en el logo de la disquería, y comprábamos cassette. Recuerdo que comprábamos cassette de todo tipo, mucha música italiana, Fausto Papetti y todos esos compositores italianos, y mucho tango, porque en mi casa se escuchaba muchísimo tango, muchísimo. Desde que yo tengo uso de razón, me crié con discos de tango de Julio Sosa, de Goyeneche, bueno, Gardel. Nosotros somos muy gardelianos. Hoy mismo yo soy muy gardeliano, siempre que puedo reviso discos de Gardel y qué sé yo. Y recuerdo, mi papá tiene una concepción del tango eh, clásica, entonces él sí entró en la lucha entre Astor Piazzolla y el y el tango, tango. del lado de los que, de los detractores de Astor, ¿no? Los que somos fanáticos de Astor hoy. Pero bueno, y mi papá siempre me llevaba por los discos clásicos de Milonga, bueno, Gardel, Julio Sosa, te digo, Osmar Maderna, que era un Sí, pianista un pianista virtuoso, que tocaba música clásica, pero a su vez tenía una orquesta, ¿no? De Osmar Maderna, bueno, Salgán y Elío, Horacio Salgán. Toda esa música en mi casa siempre fue muy importante. Eso por el lado de mi papá y mis hermanos, que se llevan muchos años conmigo, los mayores, somos 4 hermanos, escuchaban música de autor, música de canciones, y por eso me llegaron otros más contemporáneos, como puede ser Pablo Milanés, Silvio Rodríguez, Serrat, Charly García, no sé, los que hoy podemos nombrar rápidamente. me hiciste recordar dos cosas. Uno, que el álbum de oro de Julio Sosa en mi casa, cuando yo era chico, lo tenía mi papá y terminó rayado de tanto escucharlo. El Claro. vinilo. Y de Osmar Moderna también me hiciste recordar que con letra de Homero Expósito tiene un tango que me encanta, que se llama Pequeña, que tiene muchas ¿Ah? versiones. Un tango canción, así romántico, muy, muy lindo, que es Bueno, música lo que de pasa es que Maderna. vos recordarás que hay toda una. Yo que, por ejemplo, hoy me considero un fan de Spinetta, por ejemplo, como muchos de los músicos que
pares en tiempo, o sea, contemporáneos a mí, que lo escuchamos mucho Spinetta, escuchamos en los discos de Troilo y cantados por el polaco Goyeneche mucho de lo que después hizo Luis Alberto, ¿viste? Sí, Nosotros, el tango, eh, no es que sea pasado por alto, pero hay toda una saga de tango que no es Piazzolla, al que respetamos muchísimo, porque yo no estoy hablando mal de Piazzolla, lo que quiero decir que hubo un montón de tango también armónicamente arriesgado, como puede ser Virgilio Homero Expósito, algunas cosas son arriesgadas, y los arreglos de Troilo para afiches y toda esa camada de discos del polaco Goyeneche no tienen mucha distancia con el bajo Belgrano de Spinetta Jade. Digo, claramente que no. ahí hay una cuestión de sonoridad, pero por eso es que el tango nos es tan familiar muchas veces, ¿no? Claramente que ahí tiene una cosa de vanguardia y de punta muy pegado, muy ligado. Y sí, yo recuerdo también yo quizás era adolescente y estaba esa puja tangueros, Piazzolla. El mismo Piazzolla lo dice en algún reportaje de que le gusta mucho lo que hace Charlie, lo que hace Spinetta y que él lo ve como la música del futuro, en un reportaje de la década del 70 aproximadamente, que anda por ahí en las redes, ¿no? Eh, Nosotros tenemos también así seleccionadas como canciones para ir mechando de a poquito para ir escuchando con vos. Así que eh, estás seguro que te suena porque es una grabación cercana. Esto es Lo lejos que es acá, que vamos a escuchar ahora como segundo tema y volvemos a charlar con vos, Diego. ¿Te parece? Claro. Dale, ahí vamos. Lo lejos que es acá, de Flores y Whisky, trabajo del 2017 de Diego Savaretti. Ya lo escuchamos. Te vas, quédate un rato más, que están cantando alberberas. Vos que me enseñaste a mí a gritar hasta perder la voz, dejarlo todo ahí en solo una canción. Estaba por llamar ayer y otras 1000 veces más. Venía entrando a Capital y sonaba huellas en el mar. El viaje me avisó lo lejos que es acá, suponiendo que hay donde ir, sigamos. Si la muerte nos quiere hablar, gritamos. Siempre imperdonable nuestra ingenuidad, cuando juramos soñar para siempre. Lo lejos que es acá. Diego Savoretti, de su trabajo Flores y Whisky 2017, aunque esta es una versión reciente, Diego. Sí, esa está grabada en Madreselva, que es un estudio amigo en el que estamos todo el tiempo componiendo música, grabando música, registrando música, que es una extensión de otra casa nuestra en Buenos Aires que es Super Charango, y eso fue grabado para la televisión pública, para Canal 7, para un programa que se llama País Federal. País Federal. Y yo hice algunas versiones ahí con la guitarra acústica y después, nada, nos interesó rescatarlo porque habíamos pasado un gran momento ameno haciendo ese contenido
Y me pareció importante rescatarlo y ponerlo en YouTube, ¿no? Porque es como un lindo registro con la guitarra. Es vivo, es completamente vivo. O sea, eso no tiene retoques, es el audio real de la ejecución. Pero bueno, qué sé yo, quedó. Ahí Jorgito Altamiranda, que es una persona muy talentosa con los audiovisuales, tomó el bruto, que eran las filmaciones muy bien hechas por los camarógrafos de Canal 7, y hizo algunos toques al color, todo, y montó como una especie de mundillo muy interesante para escuchar a un cantautor con su guitarra acústica en un estudio controlado, ¿no? Sí, vamos a escuchar alguna otra después de esas, que me interesa particularmente que escuchemos, de esas versiones que están grabadas ahí, las tenemos separadas para la segunda media hora. Claro, mirá, ahí vos sabés que Lo lejos que sacás es una canción que está en Flores y Whisky, y para mí es muy importante dentro de ese álbum, porque es una idea que yo venía trabajando hacía mucho tiempo, que es el de los micromundos que habitamos los músicos, que por ahí no nacimos en la capital federal y tenemos que movernos siempre a la capital, a hacer nuestras cosas para tener más llegada, para tener más herramientas, etc. Hace algunos años el mundo últimamente cambió exponencialmente. Para bien y para mal, pero exponencialmente. No quiero hacer un juicio de valor sobre eso. Lo que quiero decir es que la comunicación no es lo que era. Entonces, todo había que hacerlo acá. Hoy quizás un artista de lo que se llama mal llamado el interior del país no necesita moverse tanto como necesitamos los que tenemos algunos pocos años menos. Por eso te digo que esto es muy de ahora, que ahora casi no importa dónde estés. Pero hace 10 años no era así. No, y Entonces, más de 10 años tampoco, de 10 años y claro, para atrás tampoco, toda esa migración interna del artista a capital. claro, bueno, entonces la canción intenta contar eso citando una idea mayor que está en Clics Modernos, en el disco de Charly García de 1983, que ahora estos días está tan revisado por la serie de Fito, ¿no? Ujú. Que lo que dice Huellas en el Mar habla de un éxodo, ya él mirando el mundo desde Nueva York o desde el extranjero, digamos, como nosotros lo mirábamos desde la capital federal. Entonces, lo lejos que es Huellas en el Mar de Clics Modernos dice, ¿por qué tenemos que ir tan lejos para estar acá? Ujú. Entonces, si bien la canción Huellas en el Mar es una canción maravillosa de Charly García y tiene un montón de imágenes hermosas, también se conoce como Plateado sobre Plateado, sí tiene esa idea fuerte de por qué nos tenemos que ir tan lejos para estar acá. Yo tomo esa broma de la canción y la llevo a una cosa mucho más campestre, ¿no? O sea, parezco, como se dice, Jacinto Chiclana, ¿viste? Más Esta folk, cosa, más pero folk. lo llevo al campo y digo, bueno, todo este relato y que en una escena que hay en la canción que dice que el peaje le avisó lo lejos que es acá. Eso es lo lejos que es acá. Es una síntesis, intenta contar, e inclusive el estribillo, viste, que dice, suponiendo que hay dónde ir, sigamos. O sea, como que ahí había un futuro, pero es relativo. Y hoy con el tiempo nos damos cuenta que en el fondo no había dónde ir. Lo que pasa es que uno está siempre en constante movimiento y con la necesidad de moverse, que es el motor primario, ¿viste? Y siguiendo con aquel piano histórico de Bahía Blanca, ¿armaste grupo en adolescencia? ¿Armaste grupo a etapa solista? ¿Cómo arrancó esa cosa Bueno, de no, yo te cuento salir a tocar? Yo tengo acá algunas historias para preguntarte después. no, yo te cuento que en muchos años de mi vida nosotros funcionamos Los Indescriptibles como un grupo, no como un solista. El solista se fue deviniendo porque los destinos de las personas se van desacomodando y acomodando según las mareas. Pero la verdad es que tiene ese nombre porque venía de la estética que nosotros éramos muy fanáticos de Spinetta y los Socios del Desierto, Ujú. un montón de bandas que tenían el apellido del compositor y que nosotros las tomábamos como bandas. En realidad, bueno, mismo Spinetta Jade, pero en realidad se transformó, fue como una premonición, porque terminó siendo un solista, que está bien esa idea que siempre resalta Calamaro, que es la idea de no ser solista, sino de ser solitario.
que es otra cosa, pero es importante tener en cuenta eso. Los grupos dan contención anímica muchas veces, y dan motor y dan un montón de cosas, pero también con los años te vas dando cuenta que congeniar las almas durante mucho tiempo y hacia el mismo lugar es una misión prácticamente imposible. Complejo. Entonces, la banda, a todos nos gustan las bandas, pero bueno, es muy difícil sostener. Se hace una lectura siempre desde el ego, ¿no? Y se dice, no, y no es respecto del ego, es respecto de la logística y de las posibilidades de que 4, 5, X cantidad de almas congenien a través de muchos años para proponer cosas. Y bueno, como yo tenía muchas canciones, porque siempre me dediqué a escribir canciones de forma compulsiva, iba llamando amigos, íbamos armando bandas y tocando esas canciones. De hecho, la banda original es con Lisandro Gavarini en batería, Hernán Corsina en bajo, Emiliano Castro en guitarra y la otra guitarra es Víctor Filipich. Esa es la formación original con la que hicimos muchos discos, sobre todo el primero, que es El último verano del mundo, y el segundo, que es Ni siquiera lo intentes. Dicho así, son para revisar, están en Spotify, pero el primero es un disco grabado en cinta, o sea, todavía Pro Tools, esto es en el año 2005, 2004, 2005, todavía Pro Tools no era al acceso inmediato, no era mundano, entonces El último verano del mundo fue grabado en cinta, y ya el segundo disco armamos con una especie de mini estudio personal, y grabamos Ni siquiera lo intentes, que tenía 30 canciones. O sea, entre esos dos primeros discos hay 43 canciones. Es mucho trabajo ordenarlo, pero está ahí. Esos son los dos primeros discos de Diego Saboretti y Los Indescriptibles, que están hechos en un núcleo duro de amistad. Si bien yo compongo las canciones, estamos todos ahí metiendo la mano para ver si podemos mejorar ese material. Esos discos, justamente, déjame decirte que yo estoy, como tengo acceso a las pistas, las estamos reconstruyendo para ver si en los años venideros, no muy lejanos, aprovechando que hoy la música está en plataformas, podemos resubir esos mismos discos mezclados con el conocimiento y la tecnología del 2023. Ahora, claro. Usando las mismas tomas, porque está todo conservado, solo que remezclándolo y remasterizándolo para que el audio sea más ameno, más amable, ¿no? Sí, como pasa con muchas grabaciones que están en vinilo, o de recitales en vivo, que se remasterizan, y bueno, el ingeniero de sonido mejora esa toma, ¿no? Claro, pero es interesante porque en mi caso, yo conservé las cintas originales del último verano del mundo, y entonces con una DAT, una máquina DAT, que los músicos de muchos años saben de qué estoy hablando, pude bajar las pistas a Pro Tools, y del Ni siquiera lo intentes, que es el disco siguiente, que es de 2007, sí ya tenían Pro Tools los proyectos, porque eso fue grabado en Pro Tools. Entonces, poder remezclar ese material, que no es remasterizarlo, poder meterse adentro de vuelta y sacarle el mejor sonido a cada instrumento, para los artistas es un tesoro invaluable, porque nos permite decir, bueno, esto éramos, está bien, pero podemos hacer que eso por lo menos se refleje lo más fiel posible a lo que nosotros queríamos o soñábamos. Y en aquellos años los discos eran muy difíciles de costear, de hacer, la experiencia era nula, y entonces en este afán de defender las canciones e inmortalizarlas, muchas veces había ansiedades, y lo que vamos a tratar de hacer con esos dos discos es que cuando cumplan sus 20 años, que es el año que viene, se puedan reescuchar sin problemas técnicos. Va a ser lo mismo artísticamente, pero van a estar resueltos los problemas técnicos, ¿no? Y eso va a estar divertido. Va a estar bueno, va a estar bueno. Acá en la prehistoria de Diego Saboretti y su grupo, justamente de que hablábamos recién, acá tenemos un libro que usamos mucho el año pasado cuando vino un invitado que es el autor del libro, justamente. Cuenta alguna anécdota de por ahí del año 98, Mundial de Francia, cuando Saboretti, Diego y Diego Perdomo, el señor Zambayoni, se van a Buenos Aires. Y dice, Zambayoni dice, Sabo vivió un tiempo en la casa de su hermano y yo en la de mi abuelo.
hasta que desembarcamos con él y con Pablo Vázquez en un departamento de calle Junín 461. Y cuenta la anécdota de que por esos años trabajaban en una fotocopiadora a 5 cuadras de su casa, que aprendieron mucho de medicina en esos años a consecuencia de trabajar en la fotocopiadora, que se iban en tren de vuelta a Bahía Blanca y a veces en un ómnibus llamado la empresa El Pingüino, un servicio muy barato que realizaba el trayecto Buenos Aires-Comodoro con escala en Bahía. Así que lo usábamos porque por ley cuando pasaban cierta cantidad de horas de viaje estaban obligados a darnos de comer a todo el pasaje. Y cuando regresábamos, subíamos a las 3 a.m. en Bahía al mismo micro que venía de Comodoro, con todo el pasaje dormido, con varias horas de vuelta. Llegábamos a Retiro con el tiempo justo para entrar a la fotocopiadora. ¿Qué época? La del 98, yendo y viniendo entre trenes y las vías de Amalita. Eso que rescata Dieguito ahí, Zambayoni, mientras lo leía me acordaba de que en el tren íbamos escuchando música con los Dixman. En ese momento los Dixman era lo más, ¿cómo se dice? Lo más práctico que teníamos. Íbamos escuchando música del Dixman, uno con cada, o sea, un auricular cada uno. Mirá lo que me hace acordar. Y en esos viajes escuchamos los primeros discos de Zambayoni, cuando había montado Diego Perdomo, el personaje este, que los primeros discos los escuchábamos ahí en este Dixman que te digo, un parlante cada uno riéndonos de la barbaridad que había hecho Diego para ese momento, con la voz distorsionada y qué sé yo. O sea, me hiciste volar a esos años, con los cuales con Diego vivimos mucho. De hecho, con Diego tuvimos una banda, la cual llegamos a hacer un disco llamado Flérida, que está ahí, que también, no están las pistas de eso, pero también esperamos, en un tiempo no muy lejano, regrabar ese disco, ¿viste? Que es justamente en homenaje a una canción de Meso Villarrena, dice acá Zambayoni el disco, y cuenta que después en algún momento iban a armar otra banda con vos y con Alejo, un amigo mexicano, que tenían nombres propuestos que eran 70 de marzo y el avión de Gardel, pero que a mediados del 99 los números no daban y volvieron a Bahía Blanca. Eso es una parte de este libro que dice... No le dio los números a nadie, ¿viste? Fue como la salida de la salida de convertibilidad. La salida de convertibilidad. Ahora tengo para compartir entre todos un tema que a mí me gusta particularmente porque de toda tu obra, de todo lo que yo he podido escuchar y demás, es un tema que rescata, un tema muy sensible para todos, que es el tema de la memoria, y esta canción justamente se llama Nietos, y es el tema que vamos a compartir ahora en este momento de la tarde. Diego Saboretti. Esta mi cuna no es, esta mi casa no es, estos brazos tan cobardes no son los brazos de mi madre. Este guión es perfecto, el reparto mi calle no son, estos mis sueños no son, esta maestra de escuela que está pisando mi rayuela me llama diciendo un nombre que es mío no es. Vos no estás, igual está el camino que quedó, está tu amor de madre que llegó y yo lo llevo atado a mis entrañas. Ya no estás, igual está tu voz que acompañó, está tu risa que la tengo yo
está en mi risa. Si pregunté al cielo, al infinito, a mi niñez, ¿dónde estaba Dios aquella vez? Cuando me arrancaban de tus brazos, nadie me va a devolver mi vida, mi barrio y mi fe. Mejor llegar tarde a destino que nunca encontrar el camino. La verdad es igual que la muerte, algún día va a llegar. Nietos, el tema de y por Diego Saboretti, en estas versiones acústicas grabadas para el programa de País Federal. Nietos también está en Flores y Whisky, el trabajo de Diego del 2017, un tema muy sentido y que, bueno, trata justamente un tema tan sensible para todos los argentinos como es el caso de los nietos recuperados y la lucha de abuelas y madres de Plaza de Mayo. Diego, ¿estás por ahí? Sí, no, estaba escuchando con atención. Bueno, el tema de nietos tiene que ver también de dónde uno viene, porque yo soy de Bahía Blanca, y Bahía Blanca es una ciudad no justamente depositada en Yo los te derechos pregunté cómo humanos. había sido Es tu una ciudad más bien infancia. procesista, ¿viste? Yo te voy a preguntar porque entre la nueva provincia y compañía, claro, es una ciudad portuaria brava en su momento, Bahía Claro. Blanca, ¿no? Sí, porque está la base, en Punta Alta está la base militar, y además, bueno, la ciudad tiene la nueva provincia que es mundialmente conocida, ¿no? Sí, Por sus dichos. sí, Pero, bueno, esto generó, te imaginarás que toda esa idiosincrasia de familia militar que tiene la ciudad generó líderes y dirigentes hijos de esas generaciones. Entonces, los espacios para los derechos humanos estaban muy reducidos. Y los que los defendimos toda la vida, en esto me incluyo yo, podemos incluir a Dieguito Perdomo, a Zampalloni también, sí. a todos los amigos que siempre defendimos a las madres y abuelas de Plaza de Mayo y qué sé yo, no teníamos voz ni espacio para eso. Y resultó ser que la Universidad Nacional del Sur le entregó un honoris causa a Estela de Carlotto en representación de la lucha de abuelas de Plaza de Mayo. Lo hizo un poco para no quedar fuera de sincronía con los tiempos que corrían en aquellos años, hacia 2011, 2012. Entonces, el intendente de aquellos años de Bahía Blanca dijo que no podía recibir a Estela Carlotto porque estaba con ocupaciones. Las ocupaciones, Me imagino, imagínate qué muy tenés más ocupado, importante que muy hacer ocupado. que Tenía que que recibir a arreglar una Estela calle. ¿Cómo? Tenía que arreglar una calle. ¿Qué tenía que hacer? Por favor. No, peor. Después con los Peor. años supimos que tenía reuniones con empresas por una cuestión de auspicios de una cosa, pero no viene al punto. El punto es que Sí, sí. el fiscal que llevó adelante los juicios de lesa humanidad en Bahía Blanca, era un amigo, Abel Córdoba, me dice, mira, nos pasa esto, no van a poder tocar, nosotros íbamos a tocar para agradecerle la lucha a Estela, pero Estela en nombre de todas las abuelas de Plaza de Mayo. Bueno, y como empieza la municipalidad a trabar las habilitaciones de manera tal que no podíamos tocar, y ahora era muy larga la historia, dijimos, bueno, vamos a hacer algo si no podemos tocar. Hagámosle una canción que la podemos meter en el evento donde se le entrega. Y así hicimos un tema que yo lo escribí un domingo a la noche, lo grabamos el lunes, y el miércoles fue el evento o algo así. Y la versión original está en Spotify, que se llama Nietos Acústico, que es como se grabó, porque no hubo ni tiempo de meterle batería. Es una guitarra, un bajo y unas voces. Y después la versión de Flores y Whisky es una versión ya con banda. Como la canción no tenía disco, porque nosotros se habíamos sacado a andar a laburar justo, pero esto fue después y muy repentino, la canción no estaba sin disco, hasta Flores y Whisky que encontró su disco ahí.
Pero esta canción fue una necesidad por la hostilidad que la ciudad y los dirigentes de aquellos años le habían dado a las abuelas de Plaza de Mayo. Parece absurdo que tenga que decir esto, pero No esto es lo que pasó. necesariamente, porque bueno, en tiempos en donde se discute el tema de la ideología, no ideología, que es tan político justamente esa discusión, lo charlamos la semana pasada con Muñiz, cuando hablábamos de estas cuestiones, cuando él recordaba, él escribió muchas canciones justamente emblemáticas acá en Rosario, en la época del proceso militar, de canciones de resistencia, canción como setentista que escuchamos sobre el cierre de aquel programa, no es menor el tema. Por eso me pareció importante, dentro de tu obra, que es muy amplia, bueno, dar estos minutos para este tema que a mí me resulta muy emotivo también, y muy Bueno, te sensible. digo una cosa como para resolver ese tema, pero a mí siempre me ligan con esto, y creo que tiene que ver con el entorno donde vengo, porque en la ciudad donde vengo nadie defendió, Claro, había muy poco compromiso porque sinceramente te cerraba puertas el compromiso con los derechos humanos. Y por supuesto que no es un tesoro, las puertas son eso que son, pero sí había hostilidad con ese tratamiento y más en la ciudad en la que yo vengo. Por supuesto que vas a hablar con un montón de gente que te va a decir que su ciudad es más fascista todavía, porque hay como una carrera de Tucumán, Mendoza, la gente se pelea para ver cuál es la ciudad más posicionada en la derecha, pero la verdad es que Bahía Blanca tiene este tema de tener la base militar muy cerca. claro. Entonces, Sí, sí. son reaccionarios, pero más en la superficie, como que tardan menos ¿cómo se dice? En En reaccionar reaccionar. ante la defensa de derechos humanos. Yo tengo que contar en algún momento del programa algún pequeño recorrido personal, digamos, que es el recorrido que muchos hacemos y cómo vamos conociendo músicos directa o indirectamente, porque digamos, cómo llegamos al contacto de escuchar, no porque lo que le guste a uno sea una máxima universal y sea trasladable a que le guste a todos, ¿no? La anécdota que es breve es que en noviembre del 2021, acá en el Centro Cultural Güemes, donde trabaja nuestro operador Juan Pablo Albornoz, venían a presentar Zambayoni y Rafa Pons, su trabajo conjunto, Ni vos ni yo. Y entonces fui esa noche, me acuerdo que era un jueves a la noche, fui solo esa vez, no me quisieron acompañar. Fui solo y no lo había visto nunca en vivo a Zambayoni, lo seguía por su trabajo con Cassiari, y me sorprendió el tecladista, que tocó un tema, que lo vamos a escuchar al cierre cuando nos vamos, que era Mi amor al arte, que era Diego Savoretti. Entonces lo busqué en Spotify y empecé a escuchar las canciones de Diego Savoretti. Cuando vino el año pasado Zambayoni, le digo, mirá, siempre buscamos el espacio entre la gente. Estaba Pedro Mairal en Buenos Aires ese día, Zambayoni en el estudio, que venía a tocar acá a un pub de Rosario también un jueves. Digo, bueno, le contamos un par de anécdotas sobre Savoretti que están en el libro y dijimos, lo vamos a invitar, y ahí quedó pendiente la invitación. Y en un momento determinado te empecé a seguir por redes, entonces veo que vos el año pasado decís, bueno, voy a Bahía Blanca a tocar con Luceros El Ojo del Tónico. Entonces, bueno, ¿qué es Luceros El Ojo del Tónico? Entonces empecé a seguir a Luceros El Ojo del Tónico y por las cosas de las conexiones, Ignacio Bollo salió acá en Pequeños Elementos hace un mes y medio atrás, después de un recital que se le había mojado todo no sé si la fiesta del Camarón, un domingo, dice, se me mojó todo el celular, así que salimos solamente por vos. Y ahí conocí a Lucero El Ojo del Tónico porque de tus redes saltó que estaba así. Y bueno, ese es un poco esta cosa de la búsqueda de la inquietud por conocer a otra gente, que a mí me impresionó muchísimo en el caso de Lucero, la cantidad de gente que había en los estadios de Bahía, ¿no? Pasamos un par de recitales en vivo y es todo un fenómeno de movimiento musical muy interesante. Ahora van a tocar... Bueno, Ahora van a tocar en el ¿cómo? Roxy. Ahora van a tocar en el Roxy y vos vas a estar por ahí, ¿no? Porque leí algo en tus redes sobre una banda. Bueno, más conexiones todavía, porque fíjate lo que estás diciendo, más conexiones todavía. Luceros, que son de Bahía, Nacho y todos los chicos, pero somos amigos de muchos años. Porque fue uno de cuando nosotros teníamos la banda estabilizada en Bahía y tocábamos mucho,
a mí me gustaba rescatar compositores, no es que yo los rescataba, pero sino revisar, quiero decir, esa es la palabra. Me gustaba mucho revisar qué estaban haciendo las personas, los músicos, más allá de mi entorno cercano. Y hace muchos, muchos años di con una canción llamada 80 días, que me llamó la atención, y era de Luceros. Entonces lo contacté a Nacho, porque éramos vecinos, finalmente, Bahía Blanca es una ciudad chica, y somos amigos desde el 2000, no sé, 8, no sé, muchos años, porque la música nos unió realmente. Y bueno, hoy tenemos una amistad, como siempre, que son otros caminos. Y cuando ellos vienen a Buenos Aires, a veces yo he participado en shows de Luceros, porque estoy acá. A veces he ido a Bahía, bueno, esto que contás, el otro día ellos hicieron una fecha muy, muy grande el año pasado en el Club Estudiantes de Bahía Blanca. Exactamente, esa es es un la espacio que, para esa es para la que muchas vi. personas, y yo fui a tocar. Hay algún registro de eso. Hay una amistad musical, y una amistad y una amistad musical también, ¿no? Y a su vez, yo estoy tocando en una banda que es de un primo mío, que hace 30 años, que nos encontramos después de 20 años, y bueno, me sumé a tocar los teclados en una banda de rock Que se llama que se llama Santa Santa Rabia. Rabia, que Santa Rabia. hacen una fecha juntos con Luceros, así que vamos a estar todos de vuelta arriba del escenario. Es como que no pasa, nunca se detienen las conexiones, esto que decías vos al principio, ¿no? Inclusive, en el caso de Diego Perdomo, Zambayoni o Nachito Bollo de Luceros el Ojo Daltónico, nos une una amistad real y de muchos años, y cuanto más pasan los años, más valioso se vuelve acompañarse en el camino, ¿viste? Esto de hacer música, de estar siempre diseñando discos, canciones, es algo laborioso y también muy, muy caro a nuestros afectos. Así que van pasando los años y los amigos de siempre se vuelven más amigos todavía, ¿no? Es como que se reafirman esas raíces. El 29 de julio es la fecha en el Roxy en Buenos Aires, que va a tocar Luceros y va a tocar Santa Rabia. Esto lo vi en tus redes y bueno, empecé a buscar a la Santa Rabia y no sé si vos estabas tocando como músico invitado para estos recitales o estaban tocando, bueno, ya empecé Mirá, a seguirlos. entré hace poco con los Santa Rabia, hace muy poquito, entré ahí a ver qué podía aportar, porque ellos tienen una banda muy armada de rock hecho y derecha, ¿no? Y yo estoy ahí metiendo la mano un poco para... El otro día tocamos soporte de los Stone Temple Pilots en el Teatro Sí, Vorterix. vi. Eso estuvo bárbaro, sobre todo porque los Stone Temple Pilots fue una banda que nosotros escuchábamos en los 90, así que nos fue familiar, ¿viste? Escucharlos tocar, y eso estuvo bueno, eso estuvo bueno. Siempre estamos haciendo. Y yo ahora estoy trabajando en el disco nuevo, que lo quiero terminar, pero trabajo todos los días muchas horas en la compu, y a ver si lo puedo terminar. Se llama La Inercia del Carnaval, y ya grabé las baterías, o sea que estoy avanzado, pero bueno, le sigo dándole, ¿viste? ¿Cuántas canciones son? ¿Ya sabes? Son 13 temas, de los cuales 11 son con batería y 2 son en plan acústico. Pasa que yo durante la pandemia lo que hice fue reordenar lo que tengo para hacer, y estoy preparando 3 discos. Este es La Inercia del Carnaval, es el primero. Otro que se llama Falsa Modestia, que es un disco de covers que estoy haciendo de versiones de canciones de amigos. Y otro es un disco que se llama Versace, que es de música un poquitito más densa. Esos 3 discos me tienen ocupado los próximos años. Pero bueno, el primero es este, que es La Inercia del Carnaval, que es un disco de canciones rock pop así claras, en el cual llevo trabajando mucho tiempo, porque me costó mucho elegir esas 13 canciones que te estoy diciendo. Ya las elegí, ya las maduré. Por eso ya te están las baterías preguntaba si ya grabadas, las tenías, claro. así que estamos cerca. Bien, bien. Versalles, yo tengo una hija viviendo en Versalles, vine hace 10 días de allá, así que bueno, esperaremos todos los temas. ¿Estuviste en Versalles? Sí. Bueno, el disco, habrás visto, entonces justamente te lo digo porque si fuiste, habrás visto que hay una sala donde hay instrumentos de las orquestas de Versalles, y hay una spinetta, que es como una especie de clavicordio más antiguo. Y el disco se llama Versalles porque registraba algunos movimientos de la música francesa de aquellos años. Wow. A mí Versalles me pareció un lugar espectacular cuando fui. Sí. Y también me traje algunas curiosidades musicales
de los años en que se armaban esas mega orquestas para las fiestas en Versalles, ¿no? Perfecto. Diego, te agradecemos mucho. Tengo que anunciar el lunes que viene, porque el lunes que viene seguimos. Mirá, escuchanos si querés. El lunes que viene va a estar con nosotros, prometió traer la guitarra, un virtuoso que hace tangos, que toca en dúos, tríos, tocó con el Cholo Montironi, un gran CD editado en Melopea, está tocando con Juan Iriarte, un gran cantor, y tiene una orquesta que se llama Orquesta Utópica, te la recomiendo, tiene su página de YouTube, va a estar acá con nosotros el lunes próximo. Martín Tesa, lo vamos a hacer tocar en vivo, esa es la carga de los que están acá cerca en Rosario. A vos te agradecemos mucho esta hora, haber compartido. Se nos quedó corta, nos quedaron un par de temas para incluir y algunas cosas más para preguntarte, pero bueno, no faltará oportunidad. Lo que hacemos... No falta oportunidad, en algún momento por Rosario voy por el piso y charlamos mano a mano. ¿Cómo no? Con guitarra, con lo que vos quieras. Te mando un abrazo y muchísimas gracias por la atención y gracias a toda la gente de aquel lado. No, por supuesto. Y bueno, escuchen a Diego Savoretti. Nos vamos en este lunes con Mi amor al arte, el primer tema que le escuché ahí en ese recital a Diego Savoretti. Nos vemos el lunes que viene en Pequeños Elementos. Chao. Tus ojos no descansan y hacen pie en mares olvidados que llevo acá a un costado. Yo hice bien lo que hice bien y tan mal lo que hice mal, que en realidad estoy más solo que antes. Pregunta lo que quieras preguntar, igual voy a mentirte, laburar antes que herirte. Recuerdo que comíamos de más, borrachos de alegría, riéndonos de todo. Yo hice bien lo que hice bien y tan mal lo que hice mal, que en realidad estoy más solo que antes. Amores que me cuidan en canciones, que miran desde lejos, que me dejan respirar. Son ríos que desbordan de alegría, por si llega la tristeza y te escuchan suspirar. De todas las ciudades que pisé, me quedo con Santiago, que es suave y no te trajo ni un solo pensamiento, ni una voz, ni el ruido a Ciudad Vieja que sale desde el bajo. Yo hice bien lo que hice bien y tan mal lo que hice mal, que en realidad estoy más solo que antes. Me alegra que me puedas olvidar, yo voy a hacer mi parte, trabajo en olvidarte. La vida que te espera está mejor, está llena de sueños, serás mi amor al arte. Yo juré 1000 veces, las mismas estupideces las juré, y estoy más solo que antes. Amores que me cuidan en canciones, que miran desde lejos, que me dejan respirar. Son ríos que desbordan de alegría, por si llega la tristeza y te escuchas suspirar. Las noches que seguimos la comparsa y ardimos de esperanza y perdimos la humildad. A veces hacen sombra los recuerdos y casi siempre es en invierno y sin nada que tomar. Amores que me cuidan en canciones, que miran desde lejos, que me dejan respirar. Son ríos que desbordan de alegría, por si llega la tristeza y te escucho suspirar.